Vamos a tomar contacto entonces de manera inmediata con Fernanda Vega, quien ya se encuentra en terreno y nos va precisamente a hablar de este tema. Fernanda, ¿cómo estás? Hola Natalie, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien también, fíjate que no deja de ser interesante lo que tú nos vas a presentar hoy día, porque claro, hay cambios, sabemos que hay funcionarios que ya han sido inoculados en su momento, eran la primera línea, corrían bastante riesgo también para contagiarse. ¿Cómo es el panorama hoy día, Fernanda? Nos encontramos a las afueras de la Seremi de Salud para hablar justamente sobre ese tema, porque sabemos que los funcionarios del área de la salud fueron evidentemente los primeros en inocularse con estas vacunas que han llegado a nuestro país contra el COVID-19. ¿Cuál es ese porcentaje ya de funcionarios en la región del Biobío y qué tan protegidos están hasta la fecha? ¿Habrán bajado los brotes o no? Sobre eso es lo que vamos a conversar con Cecilia Soto, jefa de Salud Pública acá en nuestra zona. Muy buenos días, Cecilia. Hola, buenos días, ¿qué tal? Preguntarle inmediatamente, ¿podríamos hacer un contexto primero de la cantidad de funcionarios que ya han sido inoculados contra el COVID-19 acá en la región del Biobío y ya pasamos de lleno a un análisis con respecto? Claro, mira, efectivamente hoy día tenemos ya el 112% de porcentaje de vacunación, lo que equivale, lo voy a leer aquí, 38.485 personas de salud que están inoculadas de la primera dosis, y ya de la segunda dosis 24.501, lo que equivale a un 71%, que eso es bastante. Pues ese más de 24.000 entonces ya estarían inoculados totalmente con sus dos dosis, podríamos decir. Justamente, hay que recordar que hay personas que reciben su segunda dosis, ya sea porque la primera la recibieron de forma más tardía por X motivo, ¿cierto? O también ha pasado que hay personas que están o con alguna patología o también puede ser en contacto estrecho caso, por lo cual se desplaza un poco esa vacunación, pero en general ha estado muy buena la adherencia del personal de salud. Cecilia, yo creo que la gente también lo tiene claro así en sus casas. Esta vacuna no logra que no nos enfermemos de COVID-19, sino que quizás los síntomas que podamos sentir sean no tan fuertes y no tengan que llegar directamente a hospitalizarse, a los cuidados intensivos en los diferentes centros de salud. Con respecto a ello, teniendo en cuenta que los funcionarios de la salud fueron el primer grupo en inocularse contra el COVID-19, ¿ha descendido los brotes en estas áreas o la cantidad directamente de casos entre los funcionarios del área de la salud? Sí, mira, efectivamente hemos observado una disminución. Hay que recordar, sí, que pueden haber varios factores, no solamente la inmunidad, porque recordar que hay algunos funcionarios que todavía no adquieren la total inmunidad, pero sí hay ciertas medidas que claramente los establecimientos de salud han reforzado tremendamente. Pero sí, efectivamente hemos observado una disminución. Hoy día solo tenemos 48 personas del personal de salud afectada dentro de 12 brotes que hay en la región, y también eso se observa. En tiempos anteriores teníamos brotes, una gran cantidad, en diferentes centros asistenciales y con bastantes personas involucradas. ¿Pero podríamos repetir la cantidad actual entonces de brotes? Sí, 12 brotes con 48 personas involucradas. 48 personas a lo largo de la región del Biobío. A nivel regional, efectivamente. Podríamos decir evidentemente que ha descendido teniendo en cuenta, por ejemplo, los datos de diciembre o de enero. El Seremi ya la semana pasada también daba indicios de esto. Se va a generar un estudio para tener ya los datos exactos con respecto a cómo ha ido evolucionando esta enfermedad con la vacuna en el área de la salud. Mira, nosotros sí hacemos análisis descriptivo, ¿cierto?, todos los días, y que vamos analizando 2 veces a la semana o 3 veces a la semana la situación de los brotes. Ahora, probablemente cada institución o cada servicio de salud o también a través de otras instituciones van a generar estudios posteriores, porque aquí hay una gran cantidad de información que es muy interesante analizar. Pero de lo que nosotros observamos, sí, en este minuto tenemos una disminución, pero como te decía, no solamente hay que pensar que la vacunación es efectiva, sino que además hay unas diferentes medidas, ¿cierto?, que se han involucrado en los establecimientos de salud. ¿Se tiene una comparativa con cierta cantidad de meses, por ejemplo, el 2020, con ahora que ya estamos en marzo? Claramente hay una disminución importante. Claro, es un tema bastante relevante porque se podría tener un indicio de cómo va a ser el comportamiento. Ya una gran cantidad de la población está inoculada. Sí, bueno, recordar que nosotros con el 80% de la población inoculada, nosotros observamos una inmunidad de rebaño, y ahora estamos todavía, ¿cierto?, en ese porcentaje estamos en el 30%. Ahora, no hay que dejar, ¿cierto?, de utilizar las medidas de prevención, las 3 medidas de distanciamiento, uso de mascarillas, ¿cierto?, y lavado de manos, de tal manera de evitar, porque en este minuto, si bien estamos inmunizando, lo que nosotros buscamos, ¿cierto?, es la inmunidad, pero también disminuir, como tú bien decías, la mortalidad, por lo cual disminuir la demanda social en los centros de salud. Pero ese sería
definitiva uno de los objetivos importantes, y sabemos que en este último tiempo estamos muy afectados por la cantidad de nuevos casos acá en la región del Biobío. El número o el porcentaje en realidad de camas disponibles es lo que preocupa también, y sabemos que con esta vacuna eso es lo que se quiere lograr, justamente aumentar este porcentaje de disponibilidad en nuestra zona, que hasta el momento está bastante complicado. Sí, lamentablemente estamos pasando por momentos muy críticos a nivel de la región, ¿cierto?, en el tema de camas críticas, y efectivamente lo que nosotros buscamos es generar la inmunidad, también disminuir la morbimortalidad, y eso significa que es disminuir la demanda, ¿cierto?, de tal manera de que los centros de salud puedan recibir y puedan responder en forma oportuna, que se ha hecho, ¿cierto?, pero también es importante el llamado a cuidarse para evitar eso. Ahora, hay que recordar que no el 100% de las personas que están en cama crítica o en cama UCI o UTI son por COVID. En general, el 71%, el 70% el día de hoy son pacientes COVID, el resto son otras patologías. Patologías como descompensaciones, traumatismo, accidentes vasculares. Claro, pero cuando hablamos de porcentajes de disponibilidad de camas que se entregan a diario por parte justamente de la Seremi de Salud, ahí se habla de los porcentajes de camas disponibles para enfermos con la enfermedad con COVID. O sea, toda la red funciona, la unidad de gestión de cama funciona a nivel nacional, a nivel de la región, y habla de la disponibilidad de cama, porque es la necesidad del manejo, ¿cierto?, intensivo. Ahora, es independiente si es paciente COVID o no COVID, por eso es que cuando hablamos de la disponibilidad que queda, no sé, un 5%, un 6%, etcétera, eso es para todo tipo de pacientes, ¿ya? Ahora, dentro del desglose o dentro del análisis, ¿cierto?, uno separa que el paciente que es COVID para que el paciente que es no COVID, de tal manera saber si la demanda del paciente COVID va disminuyendo o aumentando. Y en cuanto a la utilización, evidentemente, de estos espacios intensivos en los diferentes centros de salud de nuestra zona, que están evidentemente capacitados para recibir a enfermos COVID, ¿cómo ha ido cambiando? Se cree que son los adultos mayores, la gente que tiene alguna patología, los que llegan directamente a tener que hospitalizarse porque su estado va empeorando. Pero parece que ha ido cambiando. No solamente los adultos mayores o los enfermos crónicos llegan a esta instancia, sino que hay gente que es más joven también. Bueno, sí, hemos tenido también personas que son jóvenes y que lamentablemente han requerido una cama UCI. Nosotros no sabemos cómo reacciona el cuerpo, ¿cierto?, o las personas ante esta patología, porque además que hay patologías que no están manejadas, ¿cierto?, o no están tratadas. Entonces sí hemos observado que hay grupos de personas más jóvenes que también han requerido cama UCI, y aquella persona que por supuesto de patología, aquella persona que está descompensada o alguna patología concomitante que lo hace tener una inmunidad menor. ¿Cuándo se espera ustedes como autoridades acá en nuestra zona de salud pueda ir mejorando quizás este número de disponibilidad de camas, que se pueda tener los primeros resultados ya, las vacunas que se están inyectando a la ciudadanía? O sea, mira, la inmunidad de rebaño nosotros la esperamos cuando tengamos el 80% de la población inoculada, eso es una cosa. Ahora, la demanda asistencial también nosotros esperamos que disminuya una vez que disminuyan los casos. Estas 2 semanas sociales, otra semana probablemente vamos a tener casos altos, ¿cierto?, porque ya personas que ya están, pero con la medida de cuarentena, que es la medida más estricta, ¿cierto?, también esperamos que disminuya la curva epidémica y con eso también disminuyan los casos. Al disminuir los casos, disminuye la demanda también asistencial en unos días posteriores. Claro, pero esta semana también se esperan una cantidad alta de casos, teniendo en cuenta cómo ha venido desde la semana pasada y lo que ocurrió también este fin de semana. Efectivamente, nosotros esperamos que no podemos esperar casos porque nosotros las personas que estamos hoy día detectando, ¿cierto?, son aquellas personas que se han contagiado en la semana pasada, inclusive antepasada. Estamos en vivo y en directo para TV Noticias con Cecilia Soto, jefa de salud pública acá en nuestra zona, Natalie, y son varios los datos a destacar. Uno de ellos es que efectivamente han ido descendiendo los brotes en el sector de la salud, luego de que ya más de un 112% de funcionarios de la salud de la región del Biobío ya estén inoculados acá en nuestra zona. Se habla de solamente 40
funcionarios de la salud, entonces COVID-19 y los brotes en comparación a meses anteriores, a fines de 2020, han ido descendiendo. ¿Qué es lo que pasa también con los pacientes que están llegando a la unidad de cuidados intensivos? Se ve también alguna diferencia que no solamente los adultos llegan hasta este lugar, ¿sí? Que también se tienen algunos datos, algunos antecedentes de más jóvenes. Aquí el llamado por autoridades, ya lo indicaba también Cecilia, es el cuidado individual y evitar evidentemente contagiarse. Claro, Fernanda, ya que estamos ahí, la tenemos ahí también para abordar un poco de ya la contingencia. Llegó marzo, algunos colegios entraron precisamente a clases presenciales, pero se registraron también brotes al respecto. Si ella maneja precisamente cifras de estos nuevos brotes que se han ido generando en este contexto. Claro, pero el estudio, Cecilia, nos preguntan en el del regreso a clases. Sabemos que alcanzaron algunos establecimientos también a tener algunos días de clases presenciales y a nivel nacional se registraron algunos brotes. ¿Qué es lo que pasa en la región del Biobío justamente? ¿Se tiene algún antecedente de algún establecimiento que haya presentado un brote de COVID-19? Mira, nosotros no tenemos hasta ahora, ¿cierto?, antecedente de algún brote, ya pensando que hayan 2 más casos con nexo epidemiológico. Dentro de algunos establecimientos. Pueden haber casos, sí, pero a recordar que son casos individuales. Ahora, llevamos muy poco tiempo, así que por lo cual si se presenta un caso también el contagio puede ser anterior. Así que estamos muy atentos, nosotros estamos bastante coordinados con educación para poder abordar los brotes. Ahora, claro, en la situación de cuarentena, claramente los colegios cierran y estamos en otro escenario. Claro, esto se va a seguir analizando ya cuando dejemos la cuarentena a un lado. Sí, efectivamente, como te explicaba, estamos bastante coordinados, estamos nosotros también muy atentos a todas las necesidades que puedan haber, así que estamos trabajando fuertemente y bueno, el llamado siempre a cuidar porque el riesgo está en todas partes. Ahí está la respuesta, Natalie. No se han registrado hasta el momento algún brote en algún establecimiento educacional acá en nuestra zona. Eso sí hay que tener en consideración que como gran parte, Gran Concepción. Sí, perfecto, Fernanda. Te agradecemos obviamente este contacto, este completo informe de lo que está pasando acá en la región del Biobío. El llamado, como tú lo decías, es precisamente al autocuidado. Te dejamos porque sabemos que vas a seguir en terreno y mientras nosotros vamos sin duda a reforzar este autocuidado, a respetar la cuarentena, a respetar todas las medidas que las autoridades siguen desarrollando. Y por cierto, el mensaje es bastante claro, el COVID-19 no hace distinción